Continuamos en el programa. Como saben todos, el tema de hoy son las adicciones y estamos aquí con un especialista en adicciones también, porque el tabaquismo es una adicción. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el doctor Martín Bocio, neumonólogo. Un placer, encantado. Gracias a usted por compartir este rato con nosotros y por hablar de este tema, bueno, que nos involucra a muchos, ¿no? El tabaquismo. En realidad es una enfermedad, es una adicción que cada vez se ve más. Sí, la verdad que sí es una adicción legal, ¿no? Porque uno puede ir a comprar con un paquete de cigarrillos al kiosco sin ningún tipo de inconvenientes. La realidad es que, según los datos de nuestro país, el tabaquismo afecta aproximadamente un 30-35% de la población adulta y más frecuentemente a los chicos. Entre los 18 y los 24 o 25 años de edad es el grupo más vulnerable y donde más prevalencia de tabaquismo. Yo creo que se empieza a fumar ya cada vez de más temprana edad. Totalmente. Lo que pasa es que muchas veces, a veces no se reconoce eso, pero la realidad es que se empieza a fumar cada vez más temprano. Y la realidad es que la mayor prevalencia de tabaquismo, casi cercana al 40%, se ve en los grupos de los adolescentes, que son los grupos o el grupo etario mucho más vulnerable, ¿no? Y donde uno debería hacer más hincapié en la educación para tratar de evitar las complicaciones futuras del tabaquismo. ¿Y usted como médico tiene más consultas de esta edad, de los chicos con tabaquismo, con problemas de tos o las consecuencias que trae? No, la verdad es que no. La verdad es que paradójicamente tenemos más consecuencias, o más consultas, mejor dicho, de los adultos que quieren dejar de fumar, mucho más que antes. Esto creo que es bueno remarcarlo, básicamente por la ley de no fumar en espacios cerrados. Claro. Creo que la gente está tomando más conciencia y está queriendo dejar de fumar, mucho más que los chicos, en donde no tienen mucha relación, no tienen mucha... quizás no tienen conciencia. No tienen mucha conciencia de los daños. En la edad de los daños que puede causar a futuro, porque quizás ahora no los vean. Totalmente. Una cosa que queríamos dejar bien en claro, como estamos tratando el tema de las adicciones, los problemas que trae el tabaquismo. ¿Me podrían enumerar algunos? El cigarrillo, vale decir que tiene numerosas sustancias tóxicas. Si uno se pone a enumerarlas, es increíble lo que tiene, pero tiene cianuro. Un cigarrillo tiene cianuro, tiene cadmio, tiene la nicotina, por supuesto, pero la nicotina es la responsable de la adicción, del querer volver a fumar, pero el producto en sí tiene un montón de sustancias tóxicas, como decía antes, cadmio, cianuro, alquitrán. ¿Cianuro tiene? Cianuro en muy bajas concentraciones, pero cianuro, alquitrán, y esos son los que producen los daños, en definitiva, a corto, a mediano y a largo plazo. El que genera la dependencia y donde se actúa con los tratamientos hoy en día para dejar de fumar es la nicotina. Pero lo que generalmente genera las complicaciones son los otros productos tóxicos que trae un cigarrillo, nada más y nada menos que un cigarrillo. La realidad es que, ¿qué puede producir? Bueno, a corto plazo, mal aliento, puede producir trastornos las uñas se van poniendo amarillas, mal gusto, pérdida del olfato, pérdida del cabello también puede pasar. A mediano plazo... ¿No puede ser tonalidad de la piel también medio amarillenta? También tonalidad de la piel. Después se van produciendo otros cambios, puede dar hipertensión, puede favorecer hipertensión, puede favorecer pérdida del libido sexual muchas veces, como dije antes, caída de cabello, pérdida de trastornos en la voz, muchas veces la voz se va oscureciendo de alguna manera o se va aumentando la tonalidad de la voz, sobre todo se ve mucho más frecuente en hombres y también en mujeres hoy en día. Y a largo plazo, o bronquitis también, la tos muy típica del fumador, y a largo plazo con los años se van produciendo lo que uno tiene que tratar de evitar y donde uno debería haber más educación, que es el cáncer de pulmón. No solo en el pulmón afecta, sino también cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de laringe y toda la parte de las vías aéreas superiores. El EPOC, el famoso EPOC o el famoso enfisema, que es básicamente más del 90% de las veces es por el cigarrillo. Enfisema vamos a recordarle nuevamente lo que es el enfisema, que se produce. El enfisema se van produciendo destrucción de los alveolos. Imagínense que el pulmón, que es como una esponja, tiene numerosos globitos, ¿sí? Llenos de oxígeno, que producen el intercambio entre el pulmón y la sangre. Bueno, esos globitos se van rompiendo.
Se van rompiendo a medida que uno va fumando, hasta que se van rompiendo, se va produciendo, en vez de un globito, puede haber varios globitos, pero que no funcionan. En vez de haber 100 globitos, terminan habiendo 4 o 5 que son los que realmente funcionan. Entonces, no se puede producir el intercambio entre el pulmón y la sangre por medio del oxígeno, y la persona va produciendo, se va ahogando. Van apareciendo los síntomas que uno conoce como la falta de aire, al principio, al movilizarse, al hacer una actividad, y después se va produciendo cada vez con menores intensidades hasta producirse lo que uno conoce como la fatiga en reposo, ¿no? Que ya el paciente está en reposo y ya está fatigado solamente con bañarse, por ejemplo. Claro. Pero eso es típico de la enfisema. Son destrucciones de los alvéolos, que son los que producen el intercambio gaseoso. Quizás es muy duro lo que estamos diciendo, ¿no? Pero es para tomar conciencia y para ver lo que sucede y lo que se puede evitar para Seguro. tener una vida más sana. Y nosotros, lamentablemente, lo que vemos es muchos pacientes cuando ya quieren dejar de fumar, vemos que ya hay un daño a nivel pulmonar. Pero así todo es importante que dejen de fumar, porque si bien es una enfermedad que no es reversible, hoy se considera parcialmente reversible. Como que uno parte con los tratamientos puede devolverle algo de capacidad. Pero lo más importante es que dejen de fumar. ¿Qué tiene de cierto cuando dicen hasta los 40 años se fumó y después ya el daño está causado? ¿Es así? ¿Es tan así? La única manera de saberlo eso es con una espirometría. Después de los 40 años, todo paciente que ha fumado desde la adolescencia o de la adultez hasta los 40 años y más, tiene que realizarse una espirometría en forma anual. La única manera de diagnosticarlo es con la espirometría en EPOC. Entonces uno hace una espirometría anualmente y va viendo cómo está la capacidad pulmonar de ese paciente. En cuanto ve que esa capacidad va disminuyendo o empieza a disminuir, es el momento para dejar de fumar. Obviamente el momento es nunca fumar, claro, ¿no? Y cuanto antes deje mejor. Pero bueno, una manera de verlo es siguiéndolo con la espirometría. Cuando cae la espirometría ya tiene diagnóstico de EPOC. Eso ya es inevitable. Pero si deja de fumar cuando tiene una obstrucción pulmonar muy leve, no va a tener repercusión funcional. Consecuencias. Ahora, cuando sigue fumando y la capacidad pulmonar sigue cayendo, cuando ya deja de fumar, obviamente los síntomas van a estar y va a tener progresión de su enfermedad y va a producirse la tos, la fatiga, ante más esfuerzos y después mínimos esfuerzos. Para finalizar, ¿no? Vamos a decir algo también que es muy cruel. También produce cáncer de pulmón. Totalmente. La destrucción del pulmón. Explique un poquitito qué produce el cáncer del pulmón. Vamos a ver imágenes nosotros. Y lo hacemos simplemente para que se tome conciencia y no se llegue a esto. No, y es importante destacar que generalmente el cáncer de pulmón, que es en el 90% producido por el cigarrillo y otro pequeño porcentaje producido por el tabaquismo pasivo, o sea, los pacientes que no fumaron nunca, pero que conviven con pacientes que fuman, cuando se diagnostica generalmente es tarde. Más del 80%, o sea, 8 de cada 10 pacientes cuando se diagnostican están avanzados, es decir, no tiene un tratamiento curativo, sino un tratamiento paliativo para tratar de alargar la sobrevida, pero no para curar a ese paciente. ¿Por qué? Porque generalmente cuando da síntomas es tarde. Generalmente no da síntomas. Una imagen, el cáncer empieza a crecer hasta que no es demasiado grande, no da demasiados síntomas, en la mayoría de los casos. Por eso es importante remarcar que la única manera de prevenirlo es dejando de fumar y no fumar nunca. Exacto, doctor. Yo le agradezco muchísimo su aporte y espero que haya servido para muchos que tienen esta clase de adicción. Gracias, nos vemos en otro programa. ¿Sí? Gracias por la invitación. Continuamos aquí en Dialogando con Verdad y Justicia.